Sí, como les habíamos informado, estamos en contacto con la doctora Rosana Palacios, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, y queremos preguntarle, buenos días, doctora, le saluda Francisco Rocha. Coméntenos, ¿recibió ya el oficio a través del cual el subsecretario del Ministerio de Educación del Distrito Metropolitano anuncia la disolución de la Unión Nacional de Educadores, este sindicato de maestros, quizá el más grande del país? ¿Cuál es su versión? Buenos días, doctora. Buenos días, muchísimas gracias a este importante medio de comunicación que, como dice justamente en la parte de la introducción, de libertad de expresión y defensa de esa libertad de expresión. El intento a través de ese comunicado de disolver nos pone en el análisis de cómo ante una derrota que la hemos logrado en una forma paulatina a estas posiciones de violentar el derecho a la libertad de asociación, que hoy en la ONU, en la OIT, donde estuvimos presentes, pudimos de mejor manera, junto a la sociedad civil, un resto de organizaciones sociales que se han visto afectadas, pudimos apuntalar con informes, con evidencias que determinan la violación de la libertad de asociación, y que ahora, con este comunicado, se ratifica que en el Ecuador pues está condicionado este derecho humano, este derecho laboral. Pero más allá de eso, nosotros queremos decirle a la opinión pública, con todo el respeto que le tenemos, de que la UNE es un sindicato independiente, libre y autónomo. ¿Por qué ratificamos esto? Porque no nace de un decreto y por lo tanto no puede morir ni siquiera por un decreto, mucho más por un comunicado que carece de toda ética moral, que carece de toda argumentación jurídica. ¿Por qué? Porque en diciembre del 2015 la propia Organización Internacional del Trabajo desconoce al decreto ejecutivo 16 y luego al 739, que invocan en su comunicado como una norma inferior a los convenios internacionales, que son el 87 y el 89. Entonces, el gobierno tiene, en una parte del mundo, tiene injerencia en los sindicatos, que son, como digo, surgimiento de una necesidad de equilibrar las relaciones laborales con el empleador que incumple. Según el artículo 24 del decreto 739, y luego entiendo que se habla de la causal 7 del artículo 22, ¿ustedes han incumplido esto de no hacer del sindicato actividad política? ¿Y qué entender por actividad política? ¿Será actividad política partidista? ¿O usted cree que la participación en esta reunión del Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos les genera este problema? Alertamos nosotros al comité de expertos los días que estuvimos, en los días 27 y 28, que tuvimos reuniones antes del propio examen, en donde el Estado ecuatoriano quedó muy mal, porque van a repetir lo que siempre repiten los discursos de los sábados, dirigidos por el señor presidente. Alertamos de este tema, que no solo iba a haber represalias en contra de quienes estábamos allí en forma personal, que ahí nos tomaron fotos, la delegación del señor Long tomaba fotos a los representantes, por ejemplo, Carla Calapaqui, Anabel Guerrero, de las agredidas por Erdogan, y a la Unión Nacional de Educadores, que estuvimos allí, y alertamos de ese mismo momento para que tengan la posibilidad de recibir inmediatamente algunas cuestiones de respuesta del gobierno frente a lo que habíamos realizado, que es un derecho. Los instrumentos internacionales son para eso, para que la sociedad civil, para que los sindicatos nos pronunciemos frente a los Estados miembros que violentan derechos. Para ello es, la ONU las recomendaciones de la ONU son de obligatoria aplicación,
y una de ellas en el informe, página 7, numeral 32, plantea la preocupación del Comité de Expertos sobre libertad de asociación. Hemos enviado ya este comunicado a estos instrumentos internacionales porque quedamos comprometidos a seguir entregándoles información sobre lo que iba a pasar luego de nuestro accionar en Ginebra. Tenemos ese derecho. No sé a qué califican de actividad política. Nosotros tenemos actividad política, una actividad política en defensa de la profesión docente, una actividad política en donde nos oponemos a que sigan falleciendo los profesores, las profesoras sin estímulo, como el caso de Cumandá Páez, que sigan poniéndose a dedo a los directores y rectores. Nos oponemos. Nosotros conocemos que en Ibarra, en estos días se abre un juicio político para el ministro de Educación que ha incumplido las 8 políticas del plan decenal, no solamente el asegurar las instituciones educativas del país. Hemos conocido por denuncias de docentes que tal es la indignación, pero además el miedo también, de que en Ibarra se reúnen junto con la señora María Sol Peñafiel de Alianza País, de la Comisión de los Derechos Humanos, de los Derechos de los Trabajadores, con una pseudo asociación, gremio que ellos han creado para obligar a los docentes a que se trasladen el día del juicio del ministro de Educación. A eso nos oponemos. Nos hemos puesto a la cabeza de la defensa de los derechos. Junto a las centrales sindicales nos hemos movilizado para en unidad de acción recuperar los derechos que han sido violentados. Junto a las organizaciones no del gobierno, con Fundamedios, hemos sido los que hemos defendido junto a los periodistas la libertad de expresión. Entonces, por ello ahora generan este comunicado que, como digo, ¿qué es actividad política para el gobierno? ¿Qué es actividad política de la Unión Nacional de Educadores? Doctora, nosotros hacemos actividad política para generar gremial, políticas públicas en beneficio gremial, políticas, porque así lo dicen los estatutos nuestros, y aprobados el 14 de mayo un nuevo estatuto, le dirigimos la comunicación, porque somos respetuosos también de la norma y de las autoridades competentes. No, un nuevo estatuto en un congreso de 1,000 docentes que adjuntamos la documentación de los asistentes el 14 de mayo a un congreso autoconvocado, extraordinario, por los docentes del país, entregamos el 30 de junio, como compete a un sindicato de estas características, todos los documentos que requiere la autoridad competente, como es el ministro de Educación. ¿Es aprobado o no todavía? Respuesta. No hay. No hay respuesta a eso y más bien pero entonces está vigente, luego de nuestro trabajo este comunicado. Más bien está vigente el anterior estatuto. Entonces, claro, mientras no esté... Estatuto, por supuesto. Doctora... Entonces, en el estatuto nuestro dice que nosotros hacemos política sindical, para nada partidista, y somos muy respetuosos de quienes hacen esa actividad por su libertad de asociación, de participación. Claro. Y de eligen pertenencia. El lugar que quieren actuar. Podría ser que sigue un poco este ambiente de que el ahora Unidad Popular y el antiguo Movimiento Popular Democrático mantenga una presencia mayoritaria en la UNE. El discurso o la mentira, más bien para nosotros es una mentira, porque han venido sosteniendo durante este tiempo del régimen correísta que se acabó con la UNE, que la UNE no existe. ¿Y cómo es que disuelven algo que no existe o intentan disolver algo que no existe? Se contradicen. El discurso de que hacíamos política partidista del MPD se les cayó, desaparecieron, se ilegalizaron al MPD y es la pesadilla del correísmo. Entonces, esos discursos de que nosotros tenemos vinculación o somos sinónimo de MPD ayer y Unidad Popular hoy, pues es faltarle al respeto a la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Somos un sindicato nosotros de los docentes. En nuestras filas unionistas existen activistas partidarios de todas las tendencias. Como es legítimo. De todas las tendencias. Y por supuesto de la Unidad Popular.
por supuesto, pero no somos sinónimo de partido político. Este es el sindicato docente y la Unidad Popular es un partido político que ha ganado un escenario luego de sus actividades. Yo no soy activista de la Unidad Popular, ni tengo un puesto en la Unidad Popular ni de dirección, pero milito las bases de Unidad Popular, pero hoy represento a la Unión Nacional de Educadores y en esa línea mantengo mi gestión y mi actividad frente a los docentes. Doctora, ¿cuáles son los pasos siguientes? A ver, les notifican que hay, digamos, la decisión de entrar en una liquidación. ¿Qué nomás debemos entender por una liquidación? La disolución de la UNE, los bienes de la UNE que pasarán al Estado, porque ustedes tienen sedes de profesores, de maestros en todo el país. En todo el país, sedes provinciales, sedes cantonales, la sede nacional. Es una estructura y un rol que hemos cumplido en 72 años de existencia, que lo cumpliremos el 4 de agosto. No es fácil, hemos dicho, determinar un decreto y menos de cómo se presentan las cosas. Los abogados de la Unión Nacional de Educadores, los abogados, vamos a acudir al Colegio de Abogados de Pichincha, que podamos estudiar, porque son amigos de nuestra organización, y que nos puedan ayudar en la respuesta jurídica. Esa es una parte de tenemos que hacer, porque ahí plantea que tenemos 15 días para el derecho al debido proceso y vamos a responder jurídicamente, por supuesto. Con las justificaciones. Pero más allá de lo jurídico, esto es una cuestión de decisión política. Lo quisieron hacer con la sede de la CONAIE, recuerda. Quisieron hacer con Fundamedios, lo hicieron con Pachamama. Entonces, ahora que están desesperados porque el pueblo se levanta, el pueblo se une y los descontentos se han unido, vamos a una convención el 5 de agosto del colectivo nacional, en donde la UNE tiene un espacio en donde es parte de este colectivo y hemos venido en unidad de acción luchando en las calles, en las diferentes acciones que hemos tenido. Somos parte del Acuerdo Nacional por el Cambio, que se convierte en una alternativa electoral para discutir el documento que presentaremos como organizaciones del colectivo de las bases programáticas. ¿Les molesta esa actividad? ¿Les molesta que los docentes puedan tener una alternativa para derrotar al correísmo? Pues lo sentimos. Les sentimos que les moleste, pero nosotros cumplimos nuestro rol. Hoy haremos una rueda de prensa en la UNE a las 10 de la mañana para determinar que esta es una respuesta política que debe tener el gobierno y desde la Unión Nacional de Educadores. Doctora, esos son los dos pasos. Lo que usted nos acaba de decir y esto de ingresar, digamos, cosa que tienen derecho, de ingresar al Acuerdo Nacional por el Cambio y todo eso, no es una forma también entonces de decirles, vean, no intervengan, manténganse como sindicato y ahora, ya que no se han mantenido, ustedes van a disolverse. Usted decía, no se disuelve así, pero pueden iniciar un proceso. ¿Qué será? ¿Tomar las sedes? ¿Qué están pensando ustedes? Y no sé, si es posible, cuéntenos, además de estos dos puntos estratégicos del análisis jurídico y una respuesta, ¿qué más van a hacer? Hemos el día de ayer enviado ya a la Organización Internacional del Trabajo la solicitud de intervención directa. ¿Por qué? Porque la OIT tiene esta forma de intervención directa el estudio. ¿Han pedido un delegado que venga? Sí, ¿sí? Hemos pedido la intervención directa y eso tiene que ver con inmediatamente la OIT genera una carta al Estado ecuatoriano para asistir aquí y ver en el sitio lo que realmente está pasando. ¿Por qué lo puede hacer la OIT en ese camino? Porque es una violación sistemática en contra de un mismo sindicato. No tenemos cuota sindical. No tenemos licencia sindical. No, ahora no se nos registró la directiva del 2013. No se nos registran los estatutos. Es el estatuto nuevo aprobado. Y ahora nos ponen una comunicación. Es una violación, es un acoso sistemático. Quizá esta, por eso es que el oficio que les dirigen a ustedes no tiene un destinatario, sino dice señores de la UNE, no dice señora doctora Rosana Palacios, presidenta de la UNE.
Así es, cuando nos responden, cuando nos hicieron la multa con la Supercom, por la multa, es un caso inédito en el país, que multaron a un sindicato con la Ley Orgánica de Comunicación, y ahí sí nos dirigieron como presidenta de la UNE de Nacional para aplicarnos la multa con el artículo 64. Nos dijeron que habíamos convocado a las Fuerzas Armadas a movilizarse, y en base a eso nos multaron. Eso también tiene todo, eso es un acoso sistemático a la organización. Ellos pueden decir, ustedes hagan esto o hagan lo otro, con los sindicatos que ellos creen o con las organizaciones de su creación de parte del gobierno, pero a los que somos independientes, nosotros cumplimos la ley, cumplimos la norma, y hacer esta unión en el acuerdo nacional con otras organizaciones políticas, y nosotros, el Frente Unitario de los Trabajadores, la Internacional de Servicios Públicos, los municipales, el movimiento indígena que desarrolla su cumbre, entonces diríamos que todo el mundo tenemos que desaparecer porque así lo quiere y lo decreta el correísmo. A eso nos oponemos. Aquí hay libertades que tiene que respetarlas, aunque el correísmo no las quiera respetar, y ahora con este comunicado se ratifica que es un gobierno violador de libertades y derechos humanos. Queremos agradecer a la doctora Rosana Palacios por atendernos, por compartir las inquietudes y lo que va a ser la Unión Nacional de Educadores frente a este anuncio de disolución tomado por el subsecretario Alberto Llanes Valareso, subsecretario del Ministerio de Educación para el Distrito Metropolitano de Quito. Doctora, muchas gracias por atendernos. Estamos recibiendo Muchísimas gracias. Un abrazo muy gentil. Gracias. Por la posibilidad. Gracias. Gracias a usted. Estamos ya recibiendo en nuestros estudios al señor doctor Enrique Ayala Mora, precandidato presidencial, aunque ahora ha sido invitado para tratar un tema, obvio, con un político en vida activa no se puede tratar solo lo que hace como académico, hay que tratar de todo un poco. Y antes de ir al tema del libro, doctor Ayala, gracias por acompañarnos. El título es García Moreno, su proyecto político y su muerte, el libro presentado esta semana de su autoría. Le pediría una primera apreciación sobre el tema de este, no sé si llama proyecto de ley, pero hay ahí una inclusión en el tratamiento de una ley que es el código de, se llama, este código creativo que trata sobre ingenios. Ya, se me fue la palabra. El código de ingenios, en la que se va a incluir esto que el CES ha resuelto, más regulaciones, decíamos en la mañana, pero se incluye en un proyecto que ya está para segundo debate, como una propuesta para sacar al tema de las universidades. Se habla del lucro, de cómo frenar el lucro de las universidades, y claro, usted es ex rector de una universidad que ayudó a fundarla, que ayudó a construirla. ¿Cuál es su apreciación de esto primero, doctor Ayala? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, un saludo a la Universidad Andina. Este es su día. Este es el día de la hoy, universidad. a las 11 de la mañana, será el acto de conmemoración del natalicio del Libertador, que es el acto oficial de fundación de la universidad en 1992. Obviamente no se hace el 24, porque es día feriado, sí. Se lo va a hacer el día de hoy, y un abrazo cariñosísimo a toda la comunidad universitaria, al rector encargado, al vicerrector, a todas las personas que construyen esa universidad, que lo hacen con amor, con dedicación, con grandes limitaciones económicas ahora, porque claro, la universidad está acosada, le deben como 9 millones de dólares de aportes de este año. Se va a poder, según parece, y esto tranquiliza a los estudiantes, abrir los cursos de octubre. Y van a continuar, pero ya tal vez cursos en enero no se podrán abrir. Los que ya están abiertos seguirán funcionando normalmente, si es que la situación continúa. No cambia. Obviamente yo no soy vocero de la universidad. La universidad tiene un rector que es vocero oficial, pero habiendo pasado la vida en la Universidad Ecuatoriana, yo tengo ya 44 años de profesor universitario, 43 años de profesor universitario. A los 23, yo tengo 65 ahora, fui ya nombrado profesor en esa época ya lejana.
Y por eso creo que puedo opinar con cierta experiencia de este tema. Primero, meter tapetazos en el Parlamento es siempre incorrecto y siempre inconveniente. Si se está discutiendo una ley, entiendo que es la que está, no sé, al final parece que es la ley con la cual se extinguen las universidades que ya fueron cerradas, ¿no? Porque las universidades fueron cerradas por el Consejo, pero no pueden extinguirse, no pueden extinguirse si no se hace por ley. Entonces esta ley lo que hace es consolidar lo que ya en realidad ha sucedido, que es desaparecer las personas jurídicas de esas universidades que se fueron cerradas y ya no existen. Parece que ahí es que van a incluir. Otras personas dicen que en el código ingenios. En realidad no sabemos todavía ¿En dónde se puede incluir? En todo caso, estas disposiciones que lo que pretenden es, según parece, impedir el que las universidades privadas hagan negocio, pues primero es innecesario, porque la Constitución es muy clara, la ley también, las universidades privadas no pueden tener fin de lucro y todos sus ingresos deben revertirlos a la propia universidad. Esta mañana decían, incluso deben tener un fondo para hacer investigación, generar por cualquier cosa. Un fondo deben tener, incluso las universidades públicas deben tener un fondo de investigaciones, un fondo destinado precisamente a sostener actividades que, entre comillas, no son rentables. Ni las becas ni la investigación son rentables para nadie. Y por lo tanto, pues eso es parte de la vida académica de una institución seria. A mí me parece absolutamente innecesario mandar estas disposiciones. Hay otras normas vigentes y atribuciones que tienen los dos organismos, el CES y el SEACES, precisamente para controlar la posibilidad de que no se haga lo que sería un fraude al país, y es utilizar universidades para negocios particulares. Pero yo lo que veo es que en esto ya se han precipitado. Ya Correa, como es tan bocón, ya le acusó a la Universidad de Espíritu Santo de tener arrendar edificios a una empresa vinculada con Panamá. Incluso se sugirió que podían ser parientes del ex rector de la universidad, el doctor Maldonado. Del doctor Ortega. Ortega, ¿no? Maldonado, perdón. Sí, el doctor Ortega. Y ahora Correa mismo dice, pedimos disculpas a la UES y a sus autoridades por haber mentido. Si cada vez que miente Correa tiene que pedir disculpas, tendría que escribir un libro solamente pidiendo disculpas o decirlo todos los días, porque miente sistemáticamente. Y entonces, en este punto, por ejemplo, queda expresada la forma alegre y responsable con que se manejan las cifras sobre las universidades, con que se mencionan cosas. Por eso les voy a poner un caso. La Universidad Andina Simón Bolívar, por sus estatutos, debe tener un fondo de inversión, precisamente para sostener actividades de investigación, para obras de infraestructura y además para becas. ¿No? Se dice que es un delito tener ese fondo y creen que una parte de ese dinero que ha sido enviado al fondo, porque la universidad es un organismo internacional, debe tenerlo fuera del país, esa es su obligación, eso está permitido en los tratados que firmó con el Ecuador, solo una parte, no todo, se dice que eso está mal. Y la realidad es absolutamente clara, esto no tiene nada que ver con los Panama Papers, la universidad no tiene ni un centavo en Panamá, ni nunca ha hecho inversiones y depósitos en cuentas privadas de nadie, eso es solamente para manejo de la institución, pero lo mezclan todo, tramposamente hablan de los Panama Papers y las universidades y le meten el fondo de inversión de la Andina. Gracias a eso la universidad está pudiendo mantenerse ahora, que el Estado le debe $9 millones. Eso es satanizar una buena gestión, eso es haber hecho fonditos que al señor Correa no le gustan, porque es un irresponsable, se ha gastado en el país hasta lo que no tiene. Pero bueno, yo creo que todas estas maniobras que hacen... ¿Usted cree que las otras universidades ahora sí van a actuar? Porque en algunos casos guardaban silencio. Exactamente, para que vean todas esas universidades privadas que el silencio no reporta, que hay que denunciar las cosas aunque no le competan directamente. Ahora pues ya van a tener que hacerlo,
porque en este caso hay una calumnia de Correa contra una universidad que ha tenido que rectificar, el propio Correa ha tenido que rectificar. Y eso va a suceder también en el caso de la Andina. Estamos esperando pacientemente que terminen la acción de la Contraloría, que termine la acción de nuestras propias... Pero no usarán esta acción de la Contraloría y descubrir cosas que, como usted dice, como mezclan todo, descubrir a lo mejor algo se puede haber ido que no estaba bajo el control suyo y que le acusen a algún funcionario menor, bueno, y que digan era la administración. No, yo no soy como Correa, yo asumo mis responsabilidades. Correa dice que estos del SRI le han dado mala información, que ellos son los responsables, pero él abre la boca y lo dice. En nuestro caso no. Yo he asumido toda la responsabilidad, incluso yo he contestado personalmente todas las objeciones de Contraloría. Con Contraloría no hay, ya sabemos, ninguna información ni sospecha de que hubiera alguna irregularidad en el manejo de los fondos. Yo no me he llevado ni un solo centavo, ni nadie de la universidad se ha llevado, y eso lo tendremos certificado por la Contraloría. Lo que podría haber es qué normas se aplican para el gasto de los sueldos. La Contraloría, al menos una parte del informe, sostiene que para eso había que cumplir las leyes ecuatorianas, y en el caso nuestro sostenemos que cumplimos las normas de la Comunidad Andina. Pero eso es una discusión legítima que no tiene nada que ver con irregularidades y que podría presentarse. Pero, volviendo al tema, todo es una cortina de humo para ocultar el derrumbe de Correa en la opinión pública y además para ocultar la verdadera corrupción. ¿Qué tiene que ver esta presunta denuncia sobre universidades que están cobrando de más con el aromo, con ese escándalo de querer meter 13,000 millones de dólares de inversión china en un proyecto que todavía un hueco nadie... en un hoyo negro, en un hoyo negro que están formando en el país? En fin, yo creo que la Universidad Ecuatoriana va a reaccionar. Yo creo que la Universidad Ecuatoriana en su conjunto va a reaccionar y esto va a ser positivo para el país, porque Correa al final está logrando que la Universidad Ecuatoriana comience a ejercer su función, primero de legítima defensa y luego de crítica. Correa miente todo el tiempo y sin embargo la gente se acostumbró a no contestar sus mentiras, salvo algunas personas e instituciones que sí lo hicimos. Ahora, estas declaraciones de que Correa miente y la comprobación de que así lo hace viene de cada vez más sectores. Hay otro hecho que está concatenado también a esta especie de controles, la notificación a la Unión Nacional de Educadores de su disolución por incumplimiento me parece que es el artículo 7 del decreto 739, que dice que no debe actuar en política, ¿no? Y entonces decía la presidenta, doña Roxana Palacios, decía, no hemos actuado, lo que sí como sindicato tenemos derecho a decir, respaldamos, decir, estamos en la Unidad por el Cambio, mucha gente es de la Unidad Popular y tenemos posiciones frente a lo que pasa al país. Vea, la UNE se fundó a base de la lucha de los maestros. Yo quisiera reivindicar el nombre de un ilustre. 19 de abril del 50. Sí. Así es, yo quiero reivindicar el nombre de un ilustre maestro socialista que es uno de los fundadores de la UNE, que es Juan Francisco Leoro, que luego fue alcalde de Ibarra. Un hombre notable, un gran constructor de la educación ecuatoriana. Él fue uno de los fundadores de la UNE. Y desde el primer momento la UNE tuvo que hacer opciones de carácter público. Una cosa es que un sindicato sea utilizado como instrumento para que se manipule políticamente el sindicato o la acción gremial, y otra cosa es que la gente que está ahí no tenga opiniones políticas. Todos tenemos opiniones políticas. Es el colmo del cinismo que este gobierno que ha manipulado el movimiento social, que se ha fabricado rótulos como esa cosa que llaman Central Unitaria de Trabajadores, que es una vergüenza que hicieron para dividir a los trabajadores, pero no lo lograron. Que eso sí sea legítimo, que esté legalizado y que sin embargo una institución de tantos años como la UNE ahora sea desconocida. Vea, ¿qué va a pasar? Que ya le pasó a la UNE. La dictadura gorila de la masacre de Astra suprimió a la UNE.
vino el primer congreso que se dio en un sistema constitucional y democrático, y le devolvió la personalidad jurídica a la UNE, como le va a devolver a los maestros en su momento su fondo de inversiones, que es un fondo de los maestros, como va a devolver a una serie de instituciones también su derecho a existir. Esto no va a durar. Correa va a ser derrotado aparatosamente, y cuando sea derrotado lo que tendrá es que quedarse en el país para responder por sus latrocinios. Y ahí veremos cómo han manejado esta manipulación de las instituciones. Estamos conversando con el señor doctor Enrique Ayala Mora, precandidato presidencial, pero además autor del libro, entre otros, ¿no? Pero este es el último, García Moreno, su proyecto político y su muerte. Está ya en las librerías, sí. Están, digamos, ya están adquiriéndolo, creo que en todas, ¿no? Creo que en todas las librerías. Me dice el distribuidor, que es Paradiso Ediciones, que es una empresa nueva, pero muy, muy dinámica, muy eficiente, que ya está en todas las librerías. Incluso un buen amigo mío ha comprado en alguna librería el libro y me ha mandado con su mensajero para que le firme. Así es que ya lo voy a hacer. Eso quiere decir que el libro ya está. En todo caso, pues, salió, como siempre pasa con los libros, o como casi siempre, salió a última hora. Salió la antevíspera de lanzamiento y no pude estar en las librerías con tiempo, porque se presentaron algunas cosas pequeñas. Incluso yo me quiero hacer responsable de una dilatoria, pero es justificada. Yo siempre recuerdo, cuando era joven estudiante universitario, de haber visto en el centro universitario de ese entonces, en la García Moreno, un retrato de García Moreno del pintor Víctor Mideros. Mideros es uno de los grandes pintores del Ecuador del siglo XX, y logró retratar a García Moreno con toda esa enorme complejidad de su personalidad. Este retrato de un hombre fuerte, la portada del de libro, un hombre, ¿no?, con carácter represivo, pero al mismo tiempo un creador, un organizador, con todas las contradicciones de un hombre de pasiones, pero también de ejecuciones, está ahí retratado. Y yo le pedí al editor que busque dónde está el cuadro, y se tardó un poco hasta ver que la Fundación Mariana de Jesús tenía el cuadro. Le autorizaron tomarle la foto, y ahora está en la portada del libro, que precisamente pretende, pues, dar una semblanza de este complejo personaje de la historia nacional. Como un retrato, y claro, y la habilidad de Mideros puede lograr, ¿no?, retratar, valga la redundancia, una personalidad tan compleja como la de García Moreno. ¿Usted encuentra que ese retrato, con esas durezas, con esa mirada, con esa dureza de rostro, es un retrato que habla de García Moreno? Claro, y hay fotos de García Moreno. García Moreno lo fotografiaron ya. Él tiene fotografías, porque en el Ecuador la fotografía se introdujo en los años 50 del siglo XIX. De manera que García Moreno tiene varias fotografías, incluso muerto, ¿no? Pero, claro, están ahí. Pero de todas maneras, creo que mejor que la fotografía, es la interpretación del rostro ese, ¿no? El retrato pintado refleja mucho más la personalidad. Y efectivamente, pues, García Moreno es posiblemente la figura más retratada de la historia nacional, ¿no? Y sin embargo, más que Eloy Alfaro. Creo que más que Eloy Alfaro. Entre paréntesis, en la Universidad Andina el día de hoy se va a inaugurar una nueva ubicación de los bustos de Alfaro y de Rocafuerte, que fueron adquiridos precisamente a la familia de don Luis Mideros, del hermano de don Víctor, que era escultor. Entonces ahora están precisamente en el edificio de la biblioteca de la universidad, donde van a apreciar los concurrentes. Ya está un Alfaro precioso, ¿no? Un busto de Eloy Alfaro que lo refleja a sí mismo, que lo retrata en su personalidad. Un hombre, es un mestizo, con todas las características de un luchador, de un genio, ¿no?, como fue Alfaro. Y el caso de Rocafuerte, curiosamente, es un busto para verlo de lejos. Es la primera prueba que Mideros hizo para esa colección que están en los cuatro de la República, en Amazonas, y 18 de septiembre, o Jorge Washington. Y entonces en la Andina logramos conseguir la prueba en cerámica todavía, ¿no?
y ahora van a poder ver las personas, porque claro, la universidad, entre paréntesis, tiene una hermosa colección de obras de arte, ¿no? Una hermosa colección de obras de arte. Doctor, al pensar en el García Moreno retratado así, todo eso, una de las cosas que comentábamos ayer al observar su libro en las vitrinas ya de un centro comercial de Quito, ¿qué motiva a un socialista a escribir sobre García Moreno? Pero además uno va descubriendo, como está ahora, lo pueden ver a través de nuestras pantallas, en la portada del libro y el retrato del que el doctor Ayala nos ahí está la cara, ¿no? Está, sí, está ahí. Impresionante, impresionante. Entonces uno dice, a ver, un historiador, sí, tiene pero un socialista descubriendo además cosas positivas, sin desconocer las otras de las que se han hablado más, de este García Moreno al que el país le debe bastante. Le debe mucho. Y le debe mucho, así como tiene mucho que reclamarle como estadista. Uh-huh. Bueno, el libro está dedicado a Fernando Velasco Abad, compañero mío, casi de mi edad, un poquito mayor. ¿El Conejo? El Conejo Velasco, que fue el principal renovador del pensamiento social ecuatoriano de la época. Él fue economista, escribió una tesis de grado en 1972, se publicó 9 años después, pues pasó inédita, pero todo el mundo leyó ese trabajo, que es una reinterpretación de la historia económica del Ecuador, en donde precisamente él, que era militante socialista, dicho sea de paso, pues... sí fue militante del Partido Socialista. No del Partido Socialista, porque en ese momento el Partido Socialista estaba todavía muy dividido y habían varias ramas. Él era militante del MRT, pero de vertiente socialista, él se confesó siempre socialista, y en ese sentido, pues, Fernando Velasco hizo esta contribución importantísima al país. El país le debe muchísimo. Claro, ahora todos estamos acostumbrados a oír esas hermosas interpretaciones de su hijo, Juan Fernando Velasco. Claro, sí. Pero en realidad... Y de su esposa, ¿no? Claro, doña Rosa María Rosita Torres es una figura importantísima de la educación nacional. Y el propio Conejo Velasco fue hijo de 2 ilustrísimos maestros, ¿no? De Hermel Velasco y de Rosa Margarita Abad. Bueno, pero yo lo dediqué precisamente el libro a él, porque el país no le ha reconocido esa gran contribución que hizo Fernando Velasco. ¿Y por qué lo menciono? Porque es precisamente esta historia renovada que se escribe desde la izquierda la que descubre otras facetas que no son solo la represión y las obsesiones de García Moreno. Fernando Velasco y luego toda la generación que vino de personas de izquierda o de pensamiento progresista, como Osvaldo Hurtado, por ejemplo, que también en su libro El poder político en el Ecuador reivindica estos aspectos de García Moreno, ¿no es cierto? Esto es muy importante porque fue parte de un momento de inflexión en la reflexión histórica del país. Dejó de pensarse que la historia se hace a partir de las inclinaciones psicopáticas de un caudillo, para pensar que las personalidades, los caudillos, los conductores, son lo que la realidad del país requiere. García Moreno no fue un tipo que aterrizó del aire a una realidad que él influyó, no. Fue la realidad ecuatoriana la que produjo ese caudillo, esa personalidad tan compleja que precisamente trajo al Ecuador una consolidación del Estado y una apertura a la vinculación del país al mercado mundial. Eso es lo que Velasco redescubrió, eso es lo que nosotros hemos trabajado. Y por eso es que en el libro yo transcribo un artículo mío escrito en 1980, que fue el primer artículo que se escribió internacionalmente en esta nueva perspectiva de García Moreno. Fue publicado después de un seminario en México, fue publicado en Buenos Aires, en un libro sobre dictadores en América Latina. Y entonces ahí, ese artículo que lo preparé para el público internacional, ahora lo he reproducido sin cambios, sin nuevas adiciones. Ahí también está este artículo sobre el asesinato de García Moreno, que lo escribí para un libro de mayor aliento que estamos preparando y que espero en unos meses podremos lanzarlo, que es sobre el crimen político en la historia del Ecuador. En esta parte, usted un poco encuentra razones políticas, no amorosas, de la muerte de García Moreno. Usted dice, a ver, no, aquí hay, por sus propias personalidades, generó una necesidad de cambiarlo,
Y mucha gente comenzó ahí a buscar cómo cambiarlo y encontraron que la muerte era la que debía ser, de usársela para eso, ¿no? Efectivamente. Detrás de la muerte de García Moreno, de su asesinato, hay una compleja historia que revela además la lucha por el poder en el Ecuador, porque los asesinatos políticos tienen esa característica, como que levantan el velo de las contradicciones de la sociedad. La muerte de Sucre o la de Abdón Calderón Muñoz, ambas demuestran cómo la lucha política, las verdaderas fuerzas se mueven en un país. Y entonces, a partir de eso, pues García Moreno puede entenderse, la muerte de García Moreno puede entenderse así. Ahí hubo varias conspiraciones. Por una parte, un grupo de muchachos jóvenes, exaltados, liberales, radicales, inspirados en Montalvo, que Montalvo dijo que no hay más que el puñal de la salud, que al tirano hay que matarlo porque no había otra forma de... No podían derrotarlo en las elecciones. Ahora tenemos una ventaja, ya se puede derrotar a los malos gobiernos en las elecciones. Y eso nos evita el tener que andar tomando soluciones extremas que atropellarían convicciones morales muy profundas. Y entonces, yo personalmente creo pues que en estos jóvenes, Andrade, Moncayo, Cornejo, Polanco, ellos creyeron que le hacían un bien al país matando al dictador. ¿O no encontraron otra salida, puede ser? Claro, porque los militares, que también estuvieron implicados en el golpe, les dijeron que si les traen el cadáver de García Moreno, ellos dan el golpe de Estado. El comandante Sánchez dijo eso, que no se contentaba con menos. Incluso no quería enfrentarse en a algún rato de esos le dice, pero le vamos a tener amarrada la pantera, dice Polanco. Y le dice, no, doctor Polanco, usted me lo trae muerto y entonces le apoyamos el golpe de Estado. Al final, entonces hubo, por un lado, la conspiración de los jóvenes que estuvieron en estrecho contacto con este militar, con el comandante Sánchez, que a su vez, y hay que ponerle un contenido romántico y femenino al asunto, era amante de la misma amante de don Abelardo Moncayo, que se llamaba Juana Terrazas. Esta Juana Terrazas, una mujer apasionante, que hay que estudiarla mejor en nuestra historia, fue una de las actoras del asesinato de García Moreno. Ella dijo, con este cuerpo que se han de comer los gusanos, yo le maté a García Moreno. Entonces ella lo confesó. Fue una parte importante. Ella orquestó, digamos, la relación entre este militar que se comprometió a dar el golpe, pero al final no lo dio, y los jóvenes conspiradores. Pero además hay que añadir que ahí había un hombre resentido con García Moreno, que es este colombiano, Faustino Rayo, que es efectivamente el que lo mató a machetazos, con 14 machetazos que le dieron precisamente a la 1 de la tarde, el 6 de agosto de 1875. Pero Faustino Rayo, según su libro, no es realmente esa, no era una motivación de él, sino que llega en el momento en que ya la decisión de la muerte estaba tomada, ¿o no? Rayo tenía una inquina personal muy fuerte con García Moreno, porque García Moreno le había retirado del cargo de gobernador del Oriente. Él hacía sus negocios ahí, pero los jesuitas, los misioneros, le denunciaron de que él estaba manipulando a los indios y aprovechándose de su trabajo, que eran caucheros, ¿no? Y entonces los saca del Oriente y lo trae a Quito, y no lo quiere volver. Incluso la mañana del asesinato, Rayo hizo el último intento de que el presidente le vuelva al Oriente, y García Moreno le volvió a decir que no. Es decir, había esa venganza personal de haberle quitado este trabajo que tenía. Y que no era por la relación de García Moreno no era con verdad, la esposa. Eso es absolutamente falso, lo de la esposa de Rayo. Faustino Además, Rayo. porque los testimonios sobre la esposa de Rayo de entonces es que era una mujer muy digna, que no se podía prostituir, y creo yo que todas las personas que así lo dicen realmente ofenden a una mujer digna. Incluso Roberto Andrade dice que García Moreno intentó, sin ninguna prueba lo dice, que intentó seducir a doña Mercedes Carpio, que era la mujer de Rayo, y ella lo rechazó. O sea, en realidad, el cuento de que García Moreno era amante de la mujer de Rayo vino 50 años después, por un chisme de un señor Lapierre, que realmente no vio nunca nada, ni vio ningún antecedente. Los personas que mataron a García Moreno le mencionaban los nombres de sus víctimas. Cuando le iban dando los balazos, ¿no?
mencionaron a Ayarza, a Viola, a Borja, incluso a su propia mujer, porque hay sospechas de que García Moreno le dio una dosis excesiva de la medicina y le mató a su primera mujer. Hasta eso le dijeron. No le mencionaron ni a Rayo ni a la mujer de Rayo. Ni Rayo le dijo nada sobre estas cosas. Le dio los Rayo le dijo, ¿no? Tirano, jesuita con casaca, sinvergüenza, pícaro. Le dijo, parecía Sabatina. Parecía Sabatina la matanza de García Moreno, porque le insultó además de darle los golpes con el machete, pero nunca le reclamó nada que hubiera estado con su mujer. Esto es importante destacarlo porque, aunque plumas tan brillantes como la de Benjamín Carrión divulgaron este hecho, cuando la historia, que es en este caso incorruptible y que tiene que verificar la verdad, llega a los hechos, se descubre que no fueron así. No fue así. Ahora, también hubo por último un asunto, y es que estaba implicado su propio ministro de Guerra, el general Francisco Javier Salazar, que es el protector del comandante Sánchez, que es el mentalizador del golpe. Lo que parece es que al menos hubo un acto de encubrimiento del ministro de Guerra a quien iba a dar el golpe de Estado y fue cómplice del asesinato de García Moreno. Hay otros como Roberto Andrade, que obviamente es uno de los actores que lo culpa directamente. Pero lo que es curioso es que el más grande defensor de García Moreno, Wilfrido Lor, un gran historiador conservador, también lo implica al general Salazar en el asesinato de García Moreno. Otra cosa que no hay evidencia es de que haya sido la masonería. Primero, porque no había una logia organizada en el país entonces, y segundo, porque todos los, entre paréntesis, pruebas que dan no se sustentan. Yo personalmente creo, curiosamente, que la masonería tuvo mucho que ver en el asesinato de Alfaro, pero no tuvo que ver en el asesinato de García Moreno. Más bien de... Así es. Peleas entre hermanos son las peleas peores. Son las peores. Doctor Ayala, ¿se podría comparar al actual gobernante con García Moreno? No le ofendamos al país. Yo creo que García Moreno era un hombre notable, con un proyecto nacional muy claro, con una idea de qué hacer del Ecuador, que recibió un país en profunda crisis, que tuvo que soportar una crisis internacional muy fuerte y que entregó un país en marcha, sin deuda externa o con una deuda externa muy manejable, que además se negó a pagar, ¿no? Pagó la deuda externa que podía pagar, que creía moralmente correcta, y se negó a pagar la otra, y luego un país con menos deuda, un país que estaba abriéndose a un gran auge económico, del cual fue el que sí puede ser comparable con el gobierno actual, que es el gobierno de Ventimilla, que gobernó el país en el mayor auge que hubo en el país, dilapidó los fondos y al final el país quedó en quiebra. La comparación no es con García Moreno, necesitamos respeto por nuestro país y nuestra historia. Compárenlo a Correa con Ventimilla y lo encontrarán mejor. Además, porque todos los insultos que le hace Montalvo a Ventimilla le calzan perfecto. O sea, que hay que volver a releer a Montalvo este momento frente a Ventimilla. Además, García Moreno tenía otra característica, era profundamente honrado y además no dejaba robar. Era obsesivo. Incluso a los parientes de su mujer los amenazó con mandar preso cuando les descubrió haciendo irregularidades. García Moreno tenía una serie de características, su propia manera de ver el mundo, tan radical, tan extremista, le llevaba a estas actitudes. Yo creo que García Moreno es un fenómeno único en nuestra historia y en la historia de América Latina. Muy poco se parece García Moreno a otros dictadores autoritarios como Rodríguez de Francia o como Juan Vicente Gómez. Tienen algunos rasgos parecidos, pero las características individuales de este caudillo son muy específicas de él. Bueno, esto se puede encontrar en el libro García Moreno, su proyecto político y su muerte, del doctor Enrique Ayala Mora, que ahora también está en esto de precandidato a la presidencia de la República en la Unidad por el Cambio, ¿no? O Cambio y Fuera, como algunos prefieren. Sí, algunos prefieren esa cosa más rápida. Bueno, quiero decir que este libro no es parte de la campaña, fue preparado antes de que surgiera esta circunstancia. El libro vino preparándose desde hace un poco más de un año, ya cuando terminé el estudio sobre el asesinato, porque hay otros 2 artículos más en el libro que completan una visión sobre García Moreno, y desde luego, pues, yo he separado siempre mi trabajo profesional
de los compromisos políticos inmediatos, y por eso es que en el lanzamiento hubo gente de todas las tendencias políticas y nadie habló salvo alguna mención, un poco un codacito que siempre de vez en bueno. cuando sale, pero no se dedicó ni mucho menos ni a hablar del mal del gobierno, ni a ni a promover candidaturas. Esto es una contribución académica a entender mejor el Ecuador que tenemos, y en ese sentido, pues, a ver cómo, insisto, el crimen político suele desnudar a la sociedad. Por eso es que yo quiero hacer aquí una cuña comercial, y es que el año próximo le ofrecemos al país del crimen político, en donde que repasará toda la historia republicana. Desde el asesinato de Sucre en 1830 al asesinato de Jaime Hurtado. O sea, es una cosa muy ambiciosa. Obviamente yo no escribo todos los trabajos. Los trabajos los escriben otras personas también. En el último tiempo ya no son historiadores, son periodistas. Yo he hecho una buena parte de los trabajos, sobre todo del siglo XIX y de buena parte del siglo XX, y otras personas están haciendo eso. Está el asesinato de Checa Ibarba, del arzobispo de Quito, que le envenenaron el cáliz del Viernes Santo. Están crímenes en donde sí hay un componente de faldas, como el de Vicente Piedrahíta, por ejemplo. Obviamente está el asesinato de Alfaro, está el asesinato de Leonidas Plaza, el del chofer Leiva, ¿no? Sobre el cual ahora Diego Araujo ha hecho una hermosa novela, entre paréntesis, que yo quiero, no la he terminado. La leí en el viaje ayer de vuelta de Esmeraldas, en donde estuvimos ahí sí por razones de campaña electoral. Queremos agradecer al señor doctor Enrique Ayala Mora, que hoy, entre otras cosas, obviamente le hemos dado un poquito más de tiempo al tema del libro de García Moreno, su proyecto político y su muerte, libro que está a la venta ya en todas las librerías. No están ya en los estudios el capitán Manuel Gallegos del Cuerpo de Bomberos, con quienes vamos a tratar el tema de los incendios que suelen pasar ya en verano. Doctora Ayala, muchas gracias por acompañarnos, y ya estaremos convocándole para hablar, en cambio, poco más de política. En tanto no se incendie el país, que tenemos que tratar de preservarlo para el futuro. Muchas gracias, enseguida volvemos. XFM y Democracia AM.